iniciar la charla sobre la gestión, de cuáles son las ideas, las 5 ideas básicas que Iván Canelas quiere llevar adelante para Cochabamba para volverlo un departamento, ser una propuesta transformadora. Quiero hablar de la oposición, de algo que ha hecho noticia esta semana, que ha sido que Samuel Doria Medina vendió Soboce por $300 millones e indicó que se va a quedar haciendo política social, dando continuidad a los CITES y dedicándose de lleno a estas tareas. Desde tu perspectiva, Rafa, ¿esto responde a una señal al gobierno, una señal para la misma oposición, ¿no? Porque, claro, ya lo hemos hablado un montón de veces, eso se puede ver en los periódicos, etcétera. Se ha dicho que una vez habida la elección de octubre, realmente Samuel Doria Medina quedó con muchísima debilidad alrededor de incluso la cantidad de diputados que se hubiera, o de asambleístas que se hubiera. ¿Qué piensas de eso? Yo no sé qué pensará Iván, pero yo creo que es una buena noticia. Me parece bien que un empresario deje de serlo para dedicarse a la política, ¿no? Es una buena noticia en general, yo creo, porque también el tener empresas, el tener intereses económicos concretos, genera una colisión de intereses, ¿no? Es decir, tiene intereses como empresario y al mismo tiempo intenta ser presidente. Y eso es, los propios chilenos lo han demostrado claramente. Piñera vendió todas sus acciones en LAN para poder ejercer tranquilo la presidencia, porque es sentido común que cuando uno dirige la política nacional inevitablemente toca a todos los sectores, y si alguno de esos sectores está contaminado con un interés personal, entonces ya el presidente deja de tener esa distancia que es indispensable, ¿no? Entonces creo que es muy bueno. No sé si será a raíz del 12 de octubre, pero bueno, Unidad Demócrata ya no existe. Es decir, no UN no y se han demócratas posesionado todavía. Sí, o sea, ya han definido claramente que tienen intereses divergentes, que Rubén Costas va solo por el movimiento demócrata social en Santa Cruz, UN está tratando de armar otros frentes, haciendo otras coaliciones, entonces inevitablemente esto muestra que Samuel fue un líder provisional de la oposición en un momento, y que puestas ya las cartas sobre la mesa, viendo quién tiene qué poder, indiscutiblemente tanto Costas como Suárez han preferido contar bien, digamos así, su propio patrimonio político y separarlo nítidamente de una fuerza que es menor, indudablemente, que es Unidad Nacional. Entonces yo creo que eso le hace bien a la política, y eso también nos permitirá quizás tener un dirigente como Samuel Doria Medina, que tiene mayor soltura, incluso para enfrentarse al gobierno, ¿no? Eso es lo que le criticaba a Toto Quiroga, ¿no? Que no se enfrentaba mucho porque tenía miedo que por ahí le nacionalizan. Entonces, si uno tiene las alas anchas para volar, yo creo que eso es útil, ¿no? Iván, ¿esto es una preocupación para el MAS? ¿Representa una preocupación? No, para nada. Las elecciones, las últimas, de ahora, de hace 5 años atrás, lo han demostrado de que no tienen un respaldo político que vaya en crecimiento. Se mantienen en el mismo nivel prácticamente. Por los antecedentes. La gente no es tonta, la gente es muy inteligente, la ciudadanía es inteligentísima, se da cuenta lo que hicieron en el pasado y lo que van a hacer en el futuro si tuvieran la oportunidad de asumir una posición de poder nuevamente, de manera que la gente sabe. Yo creo que eso está claro. Además sabe cuáles son los intereses del empresario o del empresariado, ¿no? Que es totalmente distinto al que tiene el movimiento socialismo. Ahora, a mí me parece que está bien que haya vendido, pues que ayude a los pobres, pues, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que así lo haría bien, es harta plata. Un montón de plata, $3 millones. Hay pues una frase en la Biblia, ¿no? Cuando alguien se le acerca a Jesús para decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino de los cielos? Jesús le dice: vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres. Y entonces se entristece pues este señor que recibe ese consejo. Que recibe ese consejo de Jesús. Y ahí nace que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja y que un rico ingrese al reino de los cielos.
Entonces tienen la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Iván, ahora sí al tema que queríamos hablar este último, ya prácticamente último bloque. ¿Cuáles son las 5 ideas básicas que Iván Canelas quiere impulsar en Cochabamba? ¿Por qué la ciudadanía cochabambina debería votar por Iván Canelas? Bueno, en Cochabamba, como creo que en cualquier otro lugar, no hay mucho que inventar, pero hay mucho por lo que hay que trabajar. Y yo creo que en Cochabamba hay algunos problemas que son fundamentalmente importantes de resolver. Y entre esos menciono el tema agua, que es un tema de hace más de 50 años. ¿Misicuni es la respuesta? Misicuni ya está en plena ejecución gracias al gobierno del presidente Evo Morales, porque hasta antes solo era discurso. Todos los que iban a ir a las elecciones nacionales como departamentales o municipales hablaban de Misicuni. Yo lo he escuchado siempre. Hoy Misicuni es una prácticamente realidad. A pesar de los problemas que han existido, Misicuni va a estar en el mejor de los casos en diciembre del 2015. Es decir, la construcción de la represa de 120 metros va a estar lista en ese. Hay que ir trabajando en el tema de la distribución del agua, hay que construir todavía algunos elementos para que eso pueda ser ya factible para toda la población. Ese es un tema que hay que resolver, porque solo el 50%, un poco menos incluso, recibe agua potable o agua de Semapa. La demás gente en Cochabamba se compra o de pozos o de cisternas, ¿no? El 19%, si no tengo mala la información, recibe agua que no viene por cañería. Y un buen porcentaje recibe por cañería, pero esta no es agua potable. Ese es un tema que hay que necesariamente resolver. Es un tema viejo, por eso decía, no hay nada que inventar, pero es un tema que hay que resolver. Aquí viene el tema de riego y luego la generación de energía. En el tema de riego tenemos serios problemas. Por ejemplo, el tema del río Rocha. El 80% de las aguas que recibe el río Rocha son aguas contaminadas. Y esas aguas sirven para el riego en el Valle Bajo. Es decir, se estaría regando la producción con agua contaminada. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Aquí no se habla tanto como en Cochabamba, el chocar, pues. Claro, todas las verduras del río abajo, ¿no? Sí. Es un tema que hay que resolver, hay que invertir mucha plata para hacer el tratamiento de los residuos sólidos y hay que garantizar que el río Rocha cambie de aguas para que pueda servir en el riego, ¿no? Esto es aparte de lo que es Misicuni. Hay que volver a Cochabamba otra vez, Cochabamba agropecuaria. Se ha hecho mucho, en esto ha ayudado mucho el presidente con esas 2 ideas que él ha tenido personalmente. Los proyectos de Mi Agua y los proyectos de Mi Riego. Hay que ir tecnificando, ¿no? Hay que tecnificar el agro, hay que ayudarles con semilla, con tratamiento de las tierras, para que Cochabamba pueda ser nuevamente productora, yo diría, de alimentos, ¿no? Hay que crear mercados para los campesinos, porque ese es también un problema. Hay que garantizarles el traslado de sus productos, porque uno de los grandes problemas es pues, que los campesinos no tienen condiciones para trasladar sus productos y generalmente venden productos muy baratos. La experiencia del periodista es muy rica, muy linda. Yo una vez estaba viniendo con mi fotógrafo por el Chapare y hemos llegado a un lugar que se llama Margarita y en el piso ahí había piñas y le digo a mi compañero fotógrafo, comeremos unas piñitas, nos bajamos, preguntamos el costo de las piñas y eran 25 piñas por 5 bolivianos. Entonces
no, pues caserita, ¿qué vamos a hacer con 25 piñas? Nosotros queremos unas 200, 300. Finalmente compramos para la casa, cada uno compró 10, así, y luego nos subimos, llegamos a Villa Tunari, y en Villa Tunari ya eran 10 piñas por 5 bolivianos. Ya después llegamos a Cochabamba, un domingo yo estuve pasando por una esquina de un lugar residencial, es cierto, y veo que vendían fruta, me bajo a comprar fruta, pregunto la piña cuánto costaba, y cada piña costaba 3.50. ¿Te das cuenta? Del productor al intermediario y al consumidor, cómo varían los precios. Hay que resolver ese problema. Si tú le consigues al campesino, productor, no solo los mercados campesinos, que ya son una gran idea, sino una manera fácil de trasladar sus productos y de abrirle mercado, le vas a resolver el problema. Y vas a tener la opción de tener más alimentos, porque ahora hay que tener alimentos. El mundo está cada vez con menos posibilidades de producción de alimentos. Iván, siguiendo con esta idea, para hacer realidad todo lo que tú dices, la primera experiencia del MAS en la gobernación de Cochabamba fue la gestión corta de Rafael Puente, ¿no? Cuando fue revocado Manfred Reyes Villa, se lo designó a él. Y él salió rápidamente porque tenía muchos problemas con la designación de personal dentro de la prefectura en ese momento. Y al parecer hubo una imposición de algunos nombres por parte de las federaciones. Se habla mucho de que hay un cuoteo, de que los dirigentes sindicales tienen parcelados amplios segmentos de la gestión pública, digamos, de la administración, y que a veces el gobernador en este caso entra un poco con las manos atadas porque no puede romper con esos acuerdos de distribución. ¿Tú crees que esto fue algo que sucedió en ese tiempo y que ha cambiado? ¿Te vas a ver enfrentado al mismo problema? Yo creo que ha cambiado bastante. Un poquito para agregar lo que estábamos hablando, quisiera mencionar solo como idea que tenemos que trabajar en el tema de Cochabamba, el principal centro de, ya le han llamado ciudadela del conocimiento y la tecnología. Queremos hacer de Cochabamba eso, ¿no? Ahí donde salgan los genios para que ayuden al país en general. Cochabamba energética. Ahí tenemos, digamos, otro tipo de proyectos que, como les decía, no hay nada que inventar, pero hay mucho que trabajar. Queremos resolver el problema del turismo, el problema del transporte. Menos mal ya la gobernación, el gobierno y los municipios han puesto dinero para las dobles vías. Vamos a tener una doble vía de Colomi, que es más allá de Sacaba, hasta Oruro. Y esta doble vía se va a unir a Oruro-La Paz. Es decir, vamos a tener doble vía. Y del otro lado, hacia Santa Cruz, vamos a tener una doble vía de Cristal Mayú, es decir, pasando el sillar. Para el sillar hay una solución que la está manejando el Ministerio de Obras Públicas, no la conocemos todavía, por lo menos yo no lo conozco, pero puede ser una solución importante. Pero va a haber una doble vía entre Cristal Mayo y Bulo Bulo, justo en la frontera con Santa Cruz. En el Valle Alto se está haciendo otra doble vía. Y Cochabamba, que está en el centro, es un centro energético o es un centro de integración. Todo el mundo pasa por Cochabamba cuando viaja por carretera, generalmente lo hace así. Vamos a resolver ese problema que creo que es importante. Bueno, aparte de eso hay otros. Y en el tema que tú mencionas, Rafa, yo creo que eso ha cambiado. Ese momento, las organizaciones, con todo derecho también, había que explicar en ese momento también, querían ser parte activa del desarrollo, ¿no? Y hay que explicarles a los compañeros que tienen que ayudar y no perjudicar. ¿Cómo van a ayudar? Viendo los proyectos, participando activamente, ¿no? Es decir, el tema de los cuoteos, eso no nos ayuda en nada. Si los compañeros podrían traer un técnico de primera calidad para que trabaje, pucha, bienvenido, ¿no? ¿Cómo no contratar a un profesional idóneo, capaz, honesto? Habría que hacerlo. Pero si hay otro que puede ser mejor al que traigan los compañeros, también tienen que comprender que eso es más importante. De manera que yo tengo mucha fe en el diálogo, en la conversación con pues el problema existe, pero tú crees que se lo puede encarar negociando. Sí, así es, hay discutiendo que hablar con con cada los compañeros, uno. hay que ver, o sea, no solo es imponer a alguien que no sabe además,
porque por ahí nos pone a uno que no sabe de caminos para que trabaje en caminos. Eso no se puede permitir, pero eso hay que charlarlo, conversarlo. Yo le tengo más miedo al tema financiero. Cochabamba no tiene mucha plata, entonces hay que trabajar con el gobierno, necesariamente, hay que trabajar con los municipios, y con la poca plata que tienes hay que hacer las obras que son necesarias. Vamos a tener que prestarnos dinero, plata. Por eso es importante que los alcaldes que salgan elegidos, incluyendo en el cercado, sean alcaldes del proceso, porque siempre será mucho más fácil hablar con un alcalde para hacer una gran obra que ponga su contraparte, que la gobernación ponga su contraparte y que el gobierno ayude con una parte. De manera que, bueno, ya políticamente hablando, pero yo creo que a mí me preocupa más el tema de platita que el tema de proyectos, el tema que puede generar un conflicto, digamos, de carácter social, sindical. Iván, en un supuesto de que tú no fueras elegido gobernador de Cochabamba, de que alguien te gane la carrera, el programa de gobierno de el MAS concentraba en Cochabamba, volver de Cochabamba el corazón energético no solo de Bolivia, sino de Sudamérica. Están pensadas varias plantas de generación de energía alrededor de todo el departamento de Cochabamba. ¿Tú crees que este proyecto vaya a realizarse si es que Iván Canelas no gana la gobernación? Más que un proyecto departamental, es un proyecto nacional. El presidente lo ha anunciado. Yo creo que esté ahí yo o no esté, yo creo que esto va a ser una realidad porque tiene que ver con el país en general. De manera que, lo que les decía también, ¿no? Estamos elaborando un plan para el departamento que lo vamos a presentar antes del 29 de enero, y si nosotros no somos beneficiados con el voto de la gente, nosotros vamos a agarrar ese plan y le vamos a dar al ganador. Le vamos a decir, ¿qué te sirve de esto? Aplícalo. No nos vamos a guardar, porque a nosotros nos interesa Cochabamba. Y el que gana, quien sea, debe trabajar para que Cochabamba crezca, se desarrolle. Sería muy mezquino, muy envidioso que nosotros no ayudemos al ganador. A mí me interesa Cochabamba, yo amo esa tierra. Yo he nacido en La Paz, además quiero decir. Yo soy paseño, pero pienso también que los cochabambinos nacemos donde queremos. Además, mis papás, mis abuelos, todos son cochabambinos. Me dijeron, ¿te hemos empaquetado en Cochabamba? ¿Te hemos desempaquetado en La Paz? Hecho en Cochabamba. Hecho en Cochabamba. Quédese en un corte con nosotros. Estamos conversando con Iván Canelas junto a Rafael Archondo, hablando sobre su candidatura a la gobernación de Cochabamba.